Me llamo Marcus. Nací en Nueva Orleans, y cuando cierro los ojos, vuelvo a oler el pasillo del hospital donde me llevaron con mi hermano pequeño la primera vez que su corazón se resbaló hacia la fragilidad. Esa tarde, mi madre oró en la puerta de la sala con las manos temblando, y yo aprendí a asociar la oración con la espera, con la mezcla de miedo y esperanza que se pega a la piel. Crecí con el ruido de los pasillos del hospital en la memoria y el olor a café frío en la cocina. Mi madre era creyente, no de las que viven detrás de un púlpito, sino de las de rodillas en la cocina, con la Biblia abierta y una mirada que mezclaba cansancio y convicción. Mi padre se fue pronto en la mía, no del todo. Su presencia venía y se iba como una tormenta. Aprendí a leer las mareas del hogar, cuándo era seguro hablar, cuándo quedarme callado, qué silencios no tocar. Mi hermano era pequeño, con una piel que parecía de luna, frágil como un vidrio. Cuidarle se volvió mi deber, sin haber pedido licencia para ello. Si alguien tenía que mirar por él, ese alguien sería yo. La iglesia nos dio palabras y refugio. En la pequeña congregación de One Accord, una iglesia de barrio de sillas corridas e himnos que resonaban en el techo, la gente nos llamaba por nombre. Mi abuela solía decir que ella veía un fuego manso en la vida de mi madre y por eso nos llevaba cada domingo. A los 10 años ya sabía recitar versículos antes que multiplicaciones. La fe se me enseñó en la infancia como una costumbre y a la vez como una promesa. Pero la promesa no cerraba la grieta que se abrió cuando mi padre volvió peor de lo que se había ido. No puedo explicar la química del abandono. No sé cómo el miedo se vuelve estrategia, ni por qué el adolescente que yo era creyó que podía controlar todo jugando con fuego. Empecé buscando poder sobre el caos. Empecé con alcohol en fiestas que olían a diésel y sudor, luego a amistades que prometían protección y trajeron deuda. Fue Shorty quien nos introdujo a las calles con una sonrisa que parecía protección y tenía filo. Shorty tenía manos seguras y palabras que no preguntaban razones. Con él, lo que era un escape se convirtió en plan y el plan en negocio. Las primeras veces que llevé dinero a casa, mi madre sonrió y guardó los billetes en una caja sin preguntar de dónde venían. Yo no podía mirarla a los ojos cuando lo hacía. La subida fue vertiginosa. Coches prestados, noches sin dormir, risas que amortiguaban el vértigo. La caída fue parecida. De repente ya no éramos dueños de la noche, sino de las cuentas que nos seguían. Me acostumbré a mirar por encima del hombro. Aprendí a medir segundos, a calcular silencios. Nunca pensé que la violencia ocuparía mi nombre, pero hubo noches en que la vida me empujó a elegir entre la humillación y el borde de la ley. Tomé decisiones que rompen la espina dorsal de cualquiera que ame la libertad. Entregué mi nombre a actos de los que me avergoncé después, y empecé a dormir con la culpa como almohada. Hubo una vez en la que el eco de un disparo dejó la ciudad más pequeña. No entraré en detalles ni describiré heridas, no quiero que las imágenes vivas vuelvan para hacer daño a quienes las vivieron. Digo solo que una bala que no era mía arrancó algo en mí que no era visible y que, esa noche, pensé en mi hermano con un miedo que se clavó profundo. ¿Qué haría si él creciera y encontrara en mí al hombre que había aprendido a no mirar atrás? Esa pregunta me despertó una noche después de robar lo que no debía. Me vi frente a la puerta de la iglesia, sin saber cómo entrar, con las manos todavía oliendo a cosas que pertenecían a la noche. La cárcel vino pronto para algunos de nosotros. No es la primera vez que uno piensa que la prisión es el pago por las cuentas que tiene con la vida. Es más maldita en la expectativa que en la realidad, porque lo que hace de verdad es desnudarte de excusas. En el módulo 4, con luz fría y colchón delgado, tuve tiempo de sobra para hablar conmigo. No me gustaba el hombre que escuchaba. Recordaba la presencia templada de mi madre, las oraciones en la cocina. Recordaba la mano pequeña de mi hermano sobre mi dedo en un hospital, pidiendo que no se fuera. Me invadió un arrepentimiento que no tenía palabras bonitas, solo una sensación grande y dolorosa de error. Fue allí donde escuché por primera vez al pastor James, un hombre alto con voz de pan, hablar de esperanza con una claridad que cortaba. Vendía mensajes que olían a verdad, no a promesas vacías.
No es lo que has hecho lo que define tu final, dijo una tarde en un patio donde algunos le lanzaron miradas de escepticismo. Es lo que Dios puede hacer en lo que queda de tu historia. No fue un espectáculo, fue una puerta que se abrió en mí, simple y llena de luz pasajera. Me acerqué tras la última campana del recreo penitenciario y le dije, ¿cómo entro en eso? ¿Cómo se rompe una cadena que no veo? Él puso su mano en mi hombro y me habló de agua y de nombres nuevos. Me habló de bautismo como de una limpieza que no es maquillaje, sino desprender una piel vieja para caminar sin ella. Salí de la cárcel con más preguntas que respuestas, pero con una semilla plantada que había sido regada en la oscuridad. El mundo no cambió de la noche a la mañana. La tentación seguía donde siempre, en las esquinas, en las miradas de quienes me conocían por los peores actos. Pero una sensación nueva me acompañaba como una sombra que no intentaba dañarme. Era un peso distinto, una vigilancia amorosa. Empecé a ir a la iglesia de nuevo, no como alguien que busca cargos o aprobación, sino como quien busca reponer una alianza rota. Había noches en las que me arrodillaba en un cuarto pequeño, en lo que llamábamos el prayer closet, con la Biblia encima de la colcha y la luz tenue filtrándose por la ventana entreabierta. Recordaba la primera vez que mi madre me pidió que orara por el hermano enfermo y sentí vergüenza por lo que le había hecho a nuestra familia. En el silencio, el arrepentimiento se convirtió en palabra. Señor, quítame esto, haz que no quiera volver a ese camino. No prometeré que fue instantáneo. La transformación fue un proceso pesado. Hubo recaídas, noches de marchas interiores y tentaciones que parecían cumplir su trabajo de regresar el alma al abismo. Pero hubo también momentos de gracia que no se pueden explicar sino por la intervención de algo bueno que no cabía en ninguno de mis planes. Recuerdo un amanecer tras un ayuno de 3 días que me propuse en serio. Comencé a orar y a leer, y hubo un día en que desperté sin la urgencia que me había gobernado años. No fue que la droga dejase de existir en la ciudad, sino que mi deseo por ella empezó a diluirse. En aquel tiempo, la metáfora del agua se volvió real, no como agua fría de bebida, sino como inmersión. Pensé en las cadenas, en la sensación de tener un peso heredado por siglos, y empecé a creer que podía soltarlas. En la iglesia me ofrecieron la posibilidad de bautizarme. No fue un gesto simbólico vacío, sino un paso que sabía que tendría consecuencias. Me arrodillé junto al estanque con gente que había visto mi caída, y, sin hipocresía, tomó mi mano. Sentí el agua cerrándose sobre mi cabeza, y algo dentro craqueó de verdad. Salí con la ropa empapada y una sensación de ligereza extraña, como si la ciudad me pesara menos. No digo que todo cambio se consumó en ese momento, pero fue una bisagra. Empecé a reunirme con un grupo de recuperación dentro de la iglesia, a compartir cosas con gente que no me miraba desde la condena, sino desde la posibilidad. La restauración llegó de a poco. Mi hermano mejoró, mi madre dejó de hablar con el tono cortante de quien teme perder otra vez, y mi padre, que había conocido su propio abismo, empezó a buscar ayuda también. Sé que ahora te estoy contando hechos que suenan redentores, casi perfectos, no lo fueron. Hubo noches en que las piernas me temblaban con ganas de volver a viejos refugios. Hubo rupturas en amistades, traiciones y el olor de las calles que intentaba seducir de nuevo. Aprendí que la sobriedad no es un triunfo final sino una práctica diaria. Abrir el día con oración, leer un versículo, responder a la tentación con una llamada a un hermano, ir a reuniones. Aprendí a decir no en voz alta y a pedir perdón cuando fallaba. Hay algo que quisiera decirte directo. Si estás ahí pensando que tus años de adicción nunca te soltarán, no te voy a ofrecer frases hechas. Te doy una vida probada. Mis años de adicción se fueron después de este momento con Jesús, pero no por un truco, por una serie de decisiones y por aceptar ayuda real. No fue un instante mágico aislado, fue entregarme a una comunidad, someter mi voluntad a disciplina, mojar mi vida en el agua del bautismo y en la palabra leída con hambre. Si estás conmigo, escucha.
La gracia actúa en la repetición de pequeñas obediencias, no exclusivamente en los grandes eventos. En este punto de mi historia hubo un momento que cambió la dirección de todo. Una noche en la que regresé a la iglesia arrastrando las consecuencias de una mala elección y me encontré, sin planear, en el altar. No diré que fue cómodo, mi cuerpo temblaba y mi orgullo quería esconderse. Pero me arrodillé y lloré con la clase de llanto que aligera el alma. Alguien puso su mano en mi cuello y oró, no con fórmulas, sino con verdad. En ese instante pensé, o me entrego totalmente o vuelvo a la vieja seguridad de lo conocido. Elegí entregar. La gente que me vio levantarse esa noche no celebró mi acto como si fuera el fin de todo, lo celebraron como el inicio. Más tarde, en reuniones compartidas, escuché la palabra de Hebreos que me acompañó como promesa, que no somos consumidos por repetir error tras error, sino que, por la fe sostenida, podemos acercarnos al trono de la gracia. Lo aprendí en pequeñas dosis, llamadas a la madrugada del pastor, visitas de hermanos, la disciplina de decir la verdad en voz alta. El viejo Marcus quería volver, pero cada vez había una voz más fuerte que la suya diciendo no, ya no. Comprendo que quizás te preguntas por las herramientas prácticas. En mi experiencia, las que realmente sostuvieron el cambio fueron la oración constante, no ritualística, la lectura diaria de la palabra que me enseñó a reubicar mis deseos, el ayuno en momentos de crisis para romper apetitos que no me servían, y el bautismo como símbolo y gesto de renuncia a la vida anterior. Además, la comunidad. Sin ella, muchas confesiones hubieran quedado como susurros. Mi vida encontró estructura en la rendición, y esa estructura fue la que permitió que la gracia actuara. Recuerdo la mañana en la que acompañé a mi padre a una reunión para su tratamiento. Verlo admitir su dependencia y pedir ayuda fue una de las restauraciones más dolorosas y sanadoras que viví. No es que lo perdoné de golpe, perdonar también fue un proceso. Pero el hecho de que ambos fuéramos en el mismo camino nos dio una nueva forma de ser familia, imperfecta pero sincera. Ahora, si me permites, quiero detenerme en un momento que fue clave y que quizás suene simple. La primera vez que dije en voz alta, no quiero más esto, y lo sostuve con acción. No es heroísmo, es decisión. Y la decisión sostenida por la comunidad, por oración y por práctica, transformó mis años de adicción en una historia de liberación. Siento que debo invitarte a no subestimar las cosas pequeñas. Una noche sin salir, una llamada a quien te escucha, participar en un grupo, sumergirte en agua y salir con ánimo nuevo. Más adelante te contaré acerca del ayuno de 3 días, del día exacto del bautismo y de la forma en que mi relación con mi hermano se reconstruyó, con una honestidad que dolía pero curaba. Por ahora, quiero dejar la escena en la que me quedo de pie frente a la puerta de la iglesia, con la mano en el pomo, sabiendo que entrar sería aceptar que Dios sea más grande que mis circunstancias, y que, si atravesaba esa puerta, la vida no volvería a ser la misma. Abrí la puerta, y el olor a café y a madera húmeda me dio la bienvenida, como si la casa misma hubiera respirado y aceptado mi entrada. Había menos gente de la que imaginé, algunos rostros conocidos, otros nuevos, pero todos con esa mezcla de curiosidad y ternura que miran a quien llega con las manos todavía temblando. No supe hasta entonces que la simple acción de cruzar un umbral puede doler tanto como sanar. Cada paso pesaba por las decisiones acumuladas, y al mismo tiempo cada paso aliviaba, como si algo dentro de mí se desprendiera en pequeñas capas. Me senté en una banca al fondo y contuve la respiración. La música era suave, sin pretensiones, y la letra hablaba de casa, no de juicios. Cuando la prédica terminó, no salí corriendo, me quedé. Fue la urgencia callada de alguien que ha tocado fondo. No quería que la noche terminara sin un gesto visible. Así que me levanté y fui hacia el altar. Lo he contado ya, pero hay detalles que merecen ser traídos a la luz. El frío del suelo bajo mis botas, el murmullo que se fue apagando,
la mano que se posó sobre mi espalda como si fuera un ancla. No hubo espectáculo, ni palabras rimadas de salvación instantánea, solo una oración simple, dicha con voz quebrada por la verdad. Señor, muéstrame cómo caminar. Esa noche no terminó con fuegos artificiales, terminó con una cita. Salí con la instrucción de verme con un hermano de fe a la mañana siguiente, de presentarme en el grupo y de, en menos de un mes, considerar el bautismo públicamente. Me sorprendió la sencillez. No me propusieron soluciones mágicas, sino pasos que parecían ridículamente pequeños frente al agujero que había en mi vida. Una cosa a la vez, me dijeron. Hoy no beberás. Mañana vendrás a la reunión. Pasado llamarás a tu compañero de rendición. Acepté esos pasos como quien acepta pesas en una carga que hay que llevar, no alegres, pero necesarios. El ayuno de 3 días ocurrió al poco tiempo. No lo planeé por disciplina de salón, lo hice porque sentí, como si una voz interior me empujara, que debía acompañar mi decisión con un gesto que quitara algo de mi cuerpo y entregara esa hambre a algo más grande. Fueron 72 horas de lucha menos dramática y más doméstica de lo que había imaginado. Los primeros 20 horas transcurrieron entre dolores de cabeza y una insistente nostalgia por el sabor de lo conocido. Al final del primer día, la soledad me abrazó con el mismo peso de antes, pero con una diferencia. Sabía que alguien conocía mi ausencia y la compartía en oración. Dormí poco, y cuando dormía, la mente me traía escenas como proyecciones de mis viejas comodidades, amistades que reír, lugares que me llamaban por su nombre, la sensación de «esto me calma». Hubo una tarde que pensé en renunciar. Fue la más humana de todas, más que las recaídas que había vivido. Era un cansancio limpio y brutal. Me senté en la cocina y lloré sin elegancia. Le hablé a Dios como se habla a un amigo que no tiene remedio para todo, pero escucha. No fue un relámpago de revelación, fue una sucesión de pequeñas certezas. Quería vivir distinto, y ese querer tenía que mostrarse con hechos. El tercer día amaneció con una claridad incómoda. No se trataba de que el deseo se hubiera ido, sino de que lo veía con otros ojos. Comprendí mejor qué me había atrapado. No era solo la sustancia, era la soledad, el aburrimiento, las heridas sin hablar, la incapacidad de recibir amor. El ayuno me dio tiempo para nombrar esas cosas. Al terminarlo, fui a la reunión del mediodía y comí por primera vez en 3 días con hermanos que no me proponían recetas, solo acompañamiento. Compartí lo que había sentido y sentí que al decirlo en voz alta, el relato perdía poder sobre mí. El bautismo llegó en una mañana templada. La pileta estaba fría y el viento rozó mi nuca cuando me acerqué. Recuerdo al pastor sosteniéndome la mano, la textura de su piel, la manera en que sus ojos no buscaban otra cosa que la sinceridad de mi gesto. Me costó decir las palabras en voz alta. Renuncio, confieso, recibo. Al sumergirme, cerré los ojos y por un instante pensé en todas las veces que me había prometido cambiar y había vuelto. Dentro del agua, sin aire, todo parecía más nítido. Mi nombre y los nombres de quienes me habían herido, los sitios que había evitado, las noches en vela. Salí al borde del agua con el corazón llorando de alivio y miedo a la vez. No era el fin, era la señal de que estaba dispuesto a andar por un camino nuevo. Después del bautismo hubo abrazos, cámaras, no muchas, algunas, y un silencio agradecido. Mi hermano mayor, el que había estado alejado por su propia resistencia y orgullo, me miró diferente. No fue una película de reconciliación inmediata, hubo conversaciones difíciles más adelante, pero en esa mañana su mirada decía que algo había cambiado en la posibilidad de hablarnos. Mi padre, con manos que aún temblaban por años de rutina, me abrazó con la culpa y la ternura de alguien que no sabe bien cómo reparar el tiempo perdido. Ese abrazo me costó perdonarlo y me costó aceptar mi propio lugar en la narración del daño. Pero fue el inicio de una reconstrucción que, te lo digo con franqueza, todavía hoy tiene puntos frágiles y pasos conscientes.
Volver a la vida cotidiana después de esos hitos fue aprender a sostener la normalidad. El trabajo, cuando logré mantener uno estable, se convirtió en un alicate que moldeaba horarios y me obligaba a dormir. Las reuniones, 3 veces por semana, marcaron las noches que antes ocupaban bares y coches. Aprendí a decir a la gente, no, hoy no puedo. Aprendí a sentarme en silencio cuando venía la tentación y a llamar a alguien que supiera escuchar sin juzgar. Las llamadas nocturnas del pastor que tanto me habían ayudado al principio se convirtieron en llamadas al hermano de rendición, luego en avisos más breves, y con el tiempo en un grupo de personas que se preocuparon lo suficiente como para no dejarme en soledad. Mi relación con mi hermano, aquel con quien había chocado tantas puertas, necesitó tiempo y piezas prácticas. La primera conversación honesta fue torpe, confesiones sin sutilidad, pedidas de perdón que sonaban a ensayo. Pero después vino la acción. Devolví cosas que había usado sin permiso, hablé de dinero que le debía y acepté poner límites cuando sus viejas costumbres querían arrastrarnos de nuevo a la comodidad del pasado. No todo fue perdón sin costo, hubo restitución, acuerdos y nuevas rutinas. Trabajamos juntos una tarde en arreglar la valla del patio de la casa donde crecimos, un trabajo físico y simbólico. Y fue la primera vez que nos reímos juntos por algo que no implicara pelea ni nostalgia amarga. Fue ahí donde aprendí que el perdón se parece más a una práctica cotidiana que a un decreto romántico. También hubo pruebas. Recuerdo una tarde en la que el viejo impulso apareció como si fuese un conocido frío en la puerta, una invitación a salir que escondía un regreso a lugares que olían a todo lo que juré dejar atrás. No fui porque dije no en voz alta a un amigo que me preguntó. Después me di cuenta de que articular esa negativa me salvó de pasos oscuros. No fue heroísmo, fue previsión. Otro día perdí la paciencia con alguien del trabajo y quise volver a hábitos que distorsionaran mi enojo hacia la autodestrucción. Llamé, respiré y fui a una reunión. Esa repetición de acciones pequeñas fue la que me fue tejiendo una vida más estable. El apoyo profesional también entró en escena. Un terapeuta que me ayudó a mirar patrones, un médico que supervisó mis estados físicos cuando dejé de consumir, y un grupo de apoyo que, sin caer en tecnicismos, me recordó el valor de ser transparente. No quiero que esto suene a una receta médica perfecta, fue más bien una constelación de ayudas. Con cada recurso aprendí que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de inteligencia práctica. A medida que pasaban los años, celebré cumpleaños sin la sombra de la sustancia, experimenté una Navidad en serio por primera vez en décadas y vi a mi padre en reuniones donde él también hablaba de su proceso. Estas escenas no borraron el pasado, lo integraron. Hubo recaídas menores, fuegos apagados al borde donde solía refugiarme y noches en que pensé que no podría más. Pero en cada una de esas noches había alguien que me devolvía a la mesa, me ofrecía pan y me recordaba lo que había decidido. Quizá te preguntes por la espiritualidad práctica que mantuvo todo esto. Para mí, se tradujo en hábitos sencillos y reiterados. Leer un salmo por la mañana cuando el cansancio aún me pesaba. Repetir una oración breve al enfrentar una persona difícil. Anunciar en voz alta a mi círculo de rendición cuando había una tentación real. También hubo límites claros. No aceptar invitaciones que me pusieran en riesgo. No compartir dinero con quienes usaban mis cortes como excusa para sus propias caídas. Y reservar tiempo semanal para confesiones honestas en un grupo donde nadie fingía perfección. Lo que más me sorprendió fue el efecto acumulativo de la bondad recibida. Pequeños gestos de otros, un mensaje de texto justo en el momento, un plato compartido, una visita sin juzgar, se fueron convirtiendo en un tejido que no me dejaba caer. Empecé a devolver esa bondad, servir en la cocina de la iglesia, atender a alguien que llegaba con la mirada atada por la vergüenza, dar una palabra que no fuera compasiva, pero sí honesta. Todo eso me fue formando. Servir no solo ayudaba al otro, me sostenía a mí. Y sin embargo, no quiero romantizar nada.
Hubo pérdidas reales, amistades que no supieron acompañar, empleos que perdí por errores del pasado, el rechazo de quien esperaba que fuera el mismo de siempre. Aprendí a digerir lo que debía soltarse y a llorar esos duelos con la misma seriedad que lloré el alivio. La vida nueva implicó restar, no solo sumar. Restar personas que me invitaban al daño, restar lugares que olían a derrota, restar actitudes que me ofrecían consuelo falso. Hoy, cuando pienso en la mano que apoyó mi cuello aquella noche en el altar, la veo como símbolo de toda una comunidad que no me pidió explicaciones, solo presencia. No fue un milagro aislado, fue un conjunto de decisiones humanas sostenidas por la gracia. Si estás leyendo esto desde la grieta de una vida lastimada, entiende que el lugar donde empecé a caminar no fue un plano perfecto, fue un andar oscuro, con manos amigas y pasos torpes, pero fue andar al fin. Me quedo aquí, en la memoria de esa mañana de bautismo, viendo cómo poco a poco las manchas viejas van quedando como cicatrices que no definen la historia completa. Y sigo con la urgencia de contarte cómo fueron las conversaciones difíciles con mi hermano, que paso a paso nos devolvieron la posibilidad de ser familia sin fingimientos. Quiero llevarte también al momento en que conseguí trabajo estable por primera vez después de años, y a la forma en que la comunidad me sostuvo cuando mi padre enfermó. Hay más lecciones que aprendí en esos días y aún hay fragmentos sin cerrar. Pero por ahora dejaré la escena en la que vuelvo a casa después del bautismo. Salgo a la calle con la chaqueta aún húmeda por el agua y pienso en la promesa de seguir. La ciudad no ha cambiado, pero yo camino con otra respiración. Más cautelosa, sí, pero también más esperanzada. Hay conversaciones pendientes y reconciliaciones por tejer y una práctica diaria que me llama a repetir los gestos que me sostienen. Cruzo el umbral de mi casa con la chaqueta aún a medio secar y el olor del agua bendita pegado a la ropa. La noche cae con una indiferencia que a veces me parece justa. La ciudad sigue su ruido, sus farolas, su gente que va y viene como si nada. Yo, en cambio, llevo dentro un ruido distinto, uno que no busca apagarse sino ordenarse. En la cocina me espera una taza de té tibio que alguien dejó sobre la mesa. No sé si fue mi vecina o alguien del grupo. Y la encuentro como una promesa pequeña. Alguien había pensado que podría necesitar eso. Me siento, dejo que el calor me llegue a las manos y por primera vez en mucho tiempo no intento llenar el silencio con nada que me destruya. Al día siguiente llamo a mi hermano. Había prometido que lo haría, pero lo había postergado por el miedo a su reproche, por la posibilidad de una puerta cerrada en la cara. Él responde con la voz que conozco, cortante al principio, luego más cálida cuando se da cuenta de que no estoy llamando para pedirle dinero ni para reprenderlo. Le digo que quiero verlo. Sugiero la cafetería de siempre, la de las tazas grandes y los periódicos viejos. Acepta con un voy, que no está ni entusiasmado ni distante. Es un voy que significa estoy cerca. Entramos a la cafetería con esa distancia habitual entre hermanos, demasiadas palabras retenidas, muchas historias cruzadas. Nos sentamos frente a frente. Él mira sus manos, como siempre, y yo hago lo mismo. Comienzo diciendo lo que necesitaba decir sin adornos. Lo siento. No explico, no justifico. Hablo de lo que he hecho y lo que me falló en el pasado. Él suspira. Me dice que ha sufrido, que hay noches en las que aún le viene el recuerdo de la mesa vacía, de promesas rotas. Le escucho sin interrumpir. Es la primera vez en años que lo escucho así, con toda la paciencia que ahora sé que tengo. Sus palabras no son un golpe, ni una absolución automática, son la verdad necesaria. Entonces algo cambia. No hay una escena cinematográfica de perdón instantáneo, lo que ocurre es más pequeño y por eso más verdadero. Él me cuenta cómo me buscó una vez en la madrugada después de una llamada corta y no supe responderle. Yo recuerdo esa noche con vergüenza. Le pido que me diga qué necesita de mí ahora. Me responde con un gesto tan práctico como humano. Que estés presente, que no desaparezcas, que si dices que vas a venir, vengas. Es todo, nada de promesas imposibles.
Acordamos encontrarnos una vez por semana para hablar, sin expectativas de arreglar todo en una sesión. Le propongo, y él acepta, que cuando uno de los dos falle, lo diga sin evasivas. Hacemos un pacto de honestidad pequeña. Llamadas, mensajes cuando la tentación asoma, presencia en fechas que fueron difíciles para ambos. Esa honestidad se convierte en un músculo que ejercitamos con torpeza al principio. Las primeras reuniones están llenas de silencios, cafés que se enfrían y la sensación de que debemos aprender a mirar el rostro del otro sin buscar una historia en él. Mis hermanos y yo nos repartimos las tareas de forma torpe pero efectiva. El que siempre fue el más callado asume visitas al hospital. Yo coordino horarios con mi trabajo para poder llegar cuando sea necesario. Otro hermano se ocupa de trámites que yo no quiero mirar. La comunidad de la iglesia organiza una red de comidas. Algunos se ofrecen para llevar al padre a consultas, otros para quedarse de compañía cuando nosotros trabajamos. Esa red no es un milagro instantáneo, es gente que decide aparecer una y otra vez, aun cuando las vidas de todos están llenas. Los días en el hospital son largos. Aprendo a llevar una mochila con cosas para esperar, un libro, una libreta, un termo con café. Las salas de espera son un lugar para la reflexión forzada. Miro a otras familias, veo historias que se cruzan con la nuestra en silencio. Cuando el padre está despierto, hablamos con una franqueza nueva. Él confiesa, con la voz rasgada, que hubo momentos en que no supo cómo acompañarme, que mis decisiones lo enfurecieron y lo hicieron sentir inútil. Yo le escucho decir que le dolió, y le respondo que yo también sufrí sus ausencias. No se trata de un juicio, es una conversación de rendición, de lo que ambos fuimos y un intento sincero por encontrar un terreno común. En una de esas noches, con fluorescentes que se perciben como testigos imparciales, nos perdonamos palabras que nos habían atado. La enfermedad no desaparece por el perdón, pero el perdón cambia la forma de cuidarnos. Dejamos que otros nos ayuden sin sentirnos humillados. El hermano que antes evitaba las conversaciones largas se sienta a leerle al padre fragmentos de un libro que encontró en la sala de espera, y poco a poco el padre se anima a contar historias de su juventud que nadie en la familia conocía. Aparece un nuevo cariño, tierno y inseguro, como si estuviéramos explorando un idioma familiar después de años sin practicarlo. En esos meses, la práctica de la gratitud se vuelve cotidiana y artesanal. Cada mañana escribo 3 cosas por las que estoy agradecido. Un mensaje de un amigo que no juzga, la sonrisa de un paciente en el comedor, el silencio de la noche que ahora me parece menos amenazador. No publico nada, no lo comparto con nadie. Es un acto privado que me conecta con una verdad simple. Mi vida contiene cosas buenas que no dependen de mi rendimiento. A la vez, mantengo rituales de protección. No aceptar invitaciones que me pongan en riesgo, llamar a mi círculo cuando la voz interior me empuja hacia antiguas sillas, negarme a prestar dinero a quienes usan mi pasado como excusa para sus propias faltas. Hay recaídas, como había dicho antes, no son explosiones dramáticas, sino recaídas que me devuelven al borde. Una tarde, después de una discusión con un colega, siento la vieja urgencia de escapar en la dirección familiar. Me paro frente al supermercado donde solía comprar lo que me arrojaba al abismo, y me quedo helado. Llamo a mi amigo del grupo de apoyo. Él aparece 15 minutos después con un paquete de galletas y sin una palabra de juicio. Nos sentamos en el banco de un parque. Hablamos. Le digo las cosas y él me dice, con la sencillez de alguien que ha caído muchas veces y aún insiste: tú ya has hecho lo difícil, pediste ayuda, no la desperdicies. Eso basta. No es un consejo glamuroso, es una mano que me recuerda la ruta. El trabajo me exige disciplina y me devuelve una satisfacción que no había sentido en años. Una de las primeras responsabilidades que me dan es coordinar una campaña de inserción laboral para jóvenes en riesgo. Me digo que no hay mejor manera de reparar que ayudar a otros a encontrar una puerta. Organizo entrevistas, me reúno con empresas que aceptan dar una oportunidad, preparo talleres sobre currículum y comportamiento en el trabajo. Cada joven que consigue un empleo es una victoria compartida.
Me observo a mí mismo en esas horas, sonriente, dispuesto, con la energía que me da ver a otros dar pasos. El sentido que busco no es un gran propósito abstracto, sino estas pequeñas conquistas diarias. La enfermedad del padre, con sus altibajos, nos enseña a vivir con incertidumbre. Un mes está estable y el otro tenemos una noche larga. No hay una cura clara, hay cuidados, compromisos y la necesidad de aceptar limitaciones. En una tarde de noviembre, después de una consulta complicada, mi padre mira por la ventana y me dice algo que me golpea con dulzura. «Estoy orgulloso de ti». No lo había oído en años. Le respondo con una mezcla de lágrimas y palabras simples. «Yo también de ti, por quedarte». Esa frase no borra heridas, pero las hace menos duras al compartirlas. Mi hermano y yo nos miramos y, sin demasiadas palabras, sentimos que algo de la historia familiar se está reescribiendo. No todo es luz clara. Aparecen tensiones con algunas amistades antiguas que no entendieron mi cambio. Algunos esperan que vuelva al viejo yo, con la misma naturalidad con que se pide una cerveza. No vuelvo. Explico, a veces con paciencia y otras con un límite firme, por qué ya no puedo participar de ciertas prácticas. Algunos se van, otros se quedan, y eso es también una forma de limpieza. Perder lo que nos acerca al daño y conservar lo que nos edifica. En la iglesia mi rol se transforma. De ser alguien que a veces ocupaba un banco a la distancia, paso a ser voluntario activo en la cocina del comedor. No es glamuroso, cortar verduras, fregar platos, organizar donaciones. Pero en esa tarea encuentro una especie de medicina. Las manos que sirven a otros sirven también para disciplinar el orgullo. Además, servir me obliga a levantar la mirada hacia rostros que no se parecen al mío, pero que comparten una misma vulnerabilidad. Aprendo a escuchar sin buscar soluciones inmediatas. A veces, el oído paciente es más valioso que cualquier consejo bien intencionado. La comunidad me recuerda cómo la gracia suele llegar en acciones humanas, repetidas y concretas. Un vecino me regala libros que cree que me pueden ayudar. Una señora de la iglesia me trae una manta cuando el invierno aprieta. Y un voluntario que perdió un hijo años atrás me enseña cómo sostener la pena sin dejar que ésta nos paralice. Es una red hecha de acciones simples pero constantes. Me sorprende la fuerza de la gentileza repetida. Una palabra a tiempo puede deshacer el nudo que la desesperación hace en la garganta. Con el paso de los meses, mi vida adquiere una textura nueva, menos heroica, más trabajosa. Hay respiros y hay días en que la tentación toca la puerta. Cuando eso ocurre, no me ciego intentando negar la grieta, la nombro y la comparto. Mis conversaciones semanales con el hermano son de mucha ayuda. A veces son largas, a veces breves. En una de ellas, él me mira con una mezcla de orgullo y dolor y me dice: «No quiero que volvamos a fingir, prefiero que seamos honestos y estemos presentes». Le respondo que yo también. Ese consejo tan elemental se convierte en una especie de ley para nosotros, sinceridad y presencia. Sigo celebrando fechas importantes con un grupo que me conoce y que no me pide perfección. El primer cumpleaños sin la sombra de la sustancia es una mezcla de alegría contenida y agradecimiento práctico. Una torta casera, risas que no se ven forzadas, conversaciones que no terminan en reproches. En Navidad, por primera vez en décadas, la celebración tiene un sentido real. No es que todo sea perfecto, es que los presentes brillan por lo que son, no por lo que podrían borrar. Aún así, la historia no está cerrada. Hay reconciliaciones que avanzan a paso de tortuga, compromisos que ensayo como quien aprende una nueva profesión. Cuando cuento estas cosas, pienso en las manos que me sostuvieron, algunas claras, otras anónimas. Pienso en los pequeños gestos que construyen un refugio. Pienso en cómo mi vida ahora consiste menos en evitar al desierto y más en reconocer sus bordes y, cuando es posible, trazar caminos por donde otros también puedan pasar. Esa noche, después de visitar al padre, camino de regreso a casa con el viento cortando la cara. La ciudad está menos ruidosa y más amable con los que regresan. Pienso en el pacto con mi hermano, en el trabajo que me da sustento y propósito, en la comunidad que sostiene. Pienso también en las cosas que aún debo hacer, reparar algunas amistades, cerrar ciertas deudas morales conmigo mismo, cultivar la paciencia.
Me detengo frente a un semáforo que cambia a verde y me digo que el movimiento no es solo físico, es una respiración sostenida, una práctica diaria. No sé qué vendrá mañana, puede aparecer una nueva recaída, puede venir otra prueba de salud, pueden surgir oportunidades inesperadas, pero sé que no vuelvo a huir como antes. Tengo manos que me buscan, compromisos que me atarán y, sobre todo, la certeza de que la vida se reconstituye con decisiones pequeñas repetidas hasta convertirse en hábito. Me duermo con la sensación de que la historia sigue siendo larga, con la urgencia y la calma mezcladas. Hay piezas por ordenar todavía, la conversación definitiva con quien no entendió, un contrato laboral que podría asegurar estabilidad, la próxima cita médica que promete respuestas. Pero también hay la convicción de que el suelo que pongo un día sostiene al día siguiente. Me acuesto sabiendo que vendrán más mañanas en las que tendré que elegir entre la antigua ruta de fuga y la nueva senda de paciencia. Esa elección, ahora, empieza a parecer menos heroica y más humana. Y hay aún palabras que quiero compartir contigo, momentos concretos de reconciliación, cómo armé mi presupuesto para llegar a fin de mes, la forma en que convertí la vergüenza en relato útil para otros. Quiero contarte de la noche en que casi pierdo la calma y un vecino me devolvió a la conversación, de la vez en que mi jefe me llamó para decir que mi puesto se consolidaba, de la manera en que mi padre y yo aprendimos a mirarnos sin actuar. Son lecciones que no finalizan, sino que se despliegan como tareas. Detrás de cada paso hay que volver a empezar. Ahora vuelvo a cerrar la bolsa con las llaves dentro, subo las escaleras y me siento a la mesa a escribir estas líneas. La ciudad duerme y yo me guardo en la claridad de lo hecho. Mañana puede traer ruido y sorpresas, pero esta noche me encuentro en paz con el camino que emprendí y con la gente que decidió acompañarme. Tengo más que contarte, conversaciones que todavía arden y decisiones que me esperan en el umbral del día siguiente. Pero por ahora dejo estas palabras sobre la mesa, como quien deja una luz encendida para que al regresar no haya que andar a tientas. Al despertarme, la ciudad todavía suspira bajo un cielo pálido. Hago café y mientras la cafetera murmura, saco la libreta donde anoté mis nuevas reglas. Gastos fijos, prioridades, un fondo mínimo para días malos. No tiene nada de místico, es apenas una lista con números y decisiones. Dividí la semana en tramos: comida, transporte, ahorro, pago de deudas pequeñas. Cada gasto pasó a tener nombre y destino. Fue un alivio ver que, al escribirlo, la vergüenza perdía parte de su poder. Ya no era un fantasma en la cabeza, sino una cifra manejable sobre la mesa. Recuerdo la noche en que casi pierdo la calma. Estaba en la cocina, la casa olía a aceite recalentado y al frío que cuela por las ventanas. Un vecino, al que apenas conocía de saludos, llamó a mi puerta porque escuchó ruido. Me encontró llorando sin saber por qué. En vez de sermones, me ofreció una taza de té y me preguntó: ¿quieres que hablemos un rato? Hablamos. No arregló mi historia, pero me dio el espacio para nombrarla. Esa pequeña interrupción, una voz que no juzgaba, fue suficiente para volver al hilo de la vida. Otra vez el jefe me llamó con una voz que sonaba seria y cansada. Temí lo peor, esperaba un reproche o una terminación. En cambio, dijo que mi puesto, contra todo pronóstico, se consolidaría, que habían visto constancia donde antes veían altibajos. No negó las dificultades, pero eligió confiar en mi esfuerzo. Fue un gesto práctico, un contrato que me permitió planear sin la inmediatez del miedo. Y mi padre. La conversación más difícil no fue una confesión grandiosa, sino una tregua en la que aprendimos a mirarnos sin pedir disculpas que no salían. Estuvimos en la sala, sin música, solamente la tele apagada, como si el silencio nos regalara la posibilidad de decir poco. Él dejó sus manos sobre las mías y, sin palabras ruidosas, dijo: «Vamos construyendo». No fue una reparación instantánea, pero sí un acuerdo tácito para no repetir los ruidos viejos. Hoy, con la libreta cerrada y el plan en marcha, salgo a la calle sabiendo que la recuperación no es una línea recta.
Es un conjunto de gestos mínimos. Atender una cita médica, contestar una llamada que da tranquilidad, volver a llamar a quien aún no entiende. Estas cosas esperan en la agenda como tareas sencillas y necesarias. Me pongo la chaqueta, cierro la puerta y al bajar miro el brillo corto de una mañana que promete trabajo y fragilidad a partes iguales. Sigo caminando, y cada paso me recuerda que la luz que dejé encendida en la mesa también alumbra lo que viene.